Poblanerías presenta. Liz Mejorada, activista por la movilidad e integrante de Manu Vive, bienvenida a Poblanerías. Pues muchas gracias por la invitación, al contrario, muy contenta de poder estar aquí con toda la audiencia. Vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que fue bien recibido, pero ahorita ya tú nos platicarás a ver qué tanto, que es la peatonalización de la 16 de septiembre aquí en la ciudad de Puebla, por si algún perdido no lo sabe. Una parte de la calle 16 de septiembre entre la 5 Oriente y la 3 Oriente se cerró a la circulación vehicular para hacerle un espacio 100% peatonal, es decir, para las personas. Liz, cuéntanos sobre eso, porque ustedes, los activistas, estuvieron empujando pues de hace mucho tiempo para que esto fuera realidad. Pues sí, prácticamente en Puebla, sobre todo en el centro histórico, tenemos varias calles peatonales, como por ejemplo es la 5 de Mayo, también justamente en la 3 al lado de la Catedral, y también otra calle que es muy conocida porque es el callejón de John Lennon, ¿no? Ajá, y en Los Sapos. Sí, en Los Sapos. Entonces, justamente estas calles, algunas, por ejemplo, tienen ya 40 años peatonalizadas. Ha sido un proceso que ha sido muy lento en cierto sentido y que desde hace pues ya casi 10 años, tal vez un poco más, hay varias personas que nos hemos involucrado en la peatonalización de otras zonas del centro histórico. Particularmente cuando fue el gobierno de Luis Bank, sostuvimos algunos encuentros con un programa que se llamaba Prueba Piloto Ándale. Entonces, con esa prueba piloto participamos muchas personas para poder ver la viabilidad de que pues este espacio se peatonalizara. La 16, pues prácticamente hasta el Carmen era nuestra propuesta, también Reforma incluso. Creemos que pues la peatonalización se tiene que dar en varias calles y hoy claro que podemos caminar por pues frente a la catedral y poder disfrutar de este espacio peatonal, pero en su momento tuvimos que discutir con empresarios, tuvimos que asistir a muchas mesas de trabajo. A mí personalmente me tocó hacer aforos, que es contar cuántas personas van caminando por las calles, me tocó hacer eso en el Parián y ha sido pues una larga lucha porque justamente pues la movilidad urbana sustentable abarca varios temas, ¿no? Desde peatones, ciclistas y pues justamente velar por tener también calles más peatonales. Y qué bueno que comentas esto, porque a lo mejor la gente cree que esta decisión se tomó de un día para otro y a lo mejor piensa, ay, es que son ocurrencias que están en el momento con el gobierno que está en el momento, pero como tú bien dices, llevan muchísimos años detrás de este proyecto y me gustaría que nos contaras un poco más acerca de los beneficios que trae peatonalizar estas calles. Sí, pues hay múltiples beneficios en cuanto a la peatonalización. Primero es decir que el centro histórico es zona 30. Eso quiere decir que no podemos conducir a más de 30 kilómetros por hora porque es una zona patrimonial, porque es una zona de baja velocidad. Entonces, para poder reducir las velocidades necesitamos justamente pacificar el tránsito. ¿Cómo se pacifica? A partir de peatonalizar, de poner reductores de velocidad, de poner orejas y otros elementos. Pero lo primero que hay que decir es que el centro histórico tiene que ser en su mayoría peatonal porque de acuerdo con el Coremún es una zona 30, entonces no se puede conducir a máximo 30 kilómetros por hora. Por el otro lado, peatonalizar tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, pues se tiene como un espacio mucho más amigable para las niñas y los niños. Ahora podemos ver cómo pues ellos se van apropiando del espacio público, juegan fútbol, andan ahí jugando o corriendo y pues es una de las características que poco a poco se ha perdido con el crecimiento de las ciudades. A su vez, esto también tiene un impacto en la vida económica de la ciudad. Una de las peatonalizaciones más grandes, no solamente de México, sino de América Latina, fue justamente la Madero en la Ciudad de México. Claro. Y en ese momento muchos empresarios se opusieron, como se opusieron aquí en Puebla. Pero la realidad es que hoy la plusvalía de esas casas, hoy la venta que tienen los lugares en donde están peatonalizados, no se vende lo mismo en un local en la calle 5 de Mayo que lleva ya 4 décadas peatonalizada a otros locales, por ejemplo, en la 4 o en la 6, ¿no? Es una diferencia abismal, entonces también tiene incluso muchos beneficios para las personas que son
propietarias, que son también empresarias. Y finalmente, lo digo también como vecina del centro histórico, hay mucho ruido justamente provocado por pues conducir a exceso de velocidad, el tráfico, los claxons y demás. Entonces hay regulaciones que se dan en otros países sobre el control del ruido, pero que en México todavía no han llegado. Y justamente con la peatonalización, las personas que viven en este cuadro, que sí son muy pocas porque el centro solo tiene 17% de ocupación habitacional, pero en lo general esto también tiene impacto incluso en la calidad de vida de la gente. Claro. Y también sobre todo pues en provocar un mayor bienestar con este espacio público. Sí, no estás todo el tiempo saturándote de ruido de motores, de llantas, de todo. Pero yo quiero preguntarte, ahorita que hablas sobre las ventas y los locatarios y las posturas, muchos locatarios también han estado diciendo que para ellos se complica un poco porque ahora no tienen dónde estacionar su vehículo o que tienen que caminar más cuadras para poder dejar su vehículo y trasladarse a su local. Pero en general, además de estas reacciones, ¿qué otras posturas han visto ustedes a partir de la peatonalización de la calle 16 de septiembre? Pues hay mucha gente que se quejó de la peatonalización porque decía que sus locales pues ya iban a bajar las ventas, porque al parecer todas las personas que les compran van en automóvil y pues sabemos que esto no es cierto, ¿no? Sino que son falsas percepciones que se van teniendo. Claro. Lo hemos dicho en diferentes momentos, pero en Puebla solamente 17 de cada 100 poblanos tienen un auto. Entonces, pues es una mentira que solo ese 17% consuma en los lugares, ¿no? Sí. Claro que hay una amplia variedad y yo creo que, en su momento se opusieron. De hecho, tuvimos que sostener como varias reuniones. Posteriormente el ayuntamiento también pues fijó una postura. Hay cosas que no se lograron solventar porque, por ejemplo, hay calles que quedaron solamente para la entrada de estacionamiento. Ahí en la 3. Ahí en la 3, entonces pues eso no es una peatonalización total. E incluso lo que tenemos como en las demás calles de la 16 es que hubo una ampliación de banquetas y reducción a un solo carril, pero eso no es peatonalización completa. Claro. Entonces sí se opusieron y yo diría que no quedó el proyecto como lo esperábamos, pero aún así hoy podemos ver como los buenos beneficios que ya da y yo por lo menos sí veo un cambio por parte de las y los empresarios respecto a la peatonalización y creo que pues por eso es que el ayuntamiento pudo lograrlo. Ahora, el ayuntamiento también ha dicho que planea analizar y hacer pruebas piloto en otras calles, como la parte de las 6, si es 6 Oriente, ¿no? Ahí por Los Sapos, sí. Por donde está el Parián y toda esta zona. Y también hablaban de peatonalizar parte de un tramo de la UPAEP, allá en la 21 Sur, en el barrio de Santiago. Ustedes, como colectivo, como activistas de la movilidad, ¿qué opinan de estos dos proyectos? Pues yo creo que en la zona del UPAEP se tiene que peatonalizar. ¿Por qué? Porque también las zonas escolares justamente son zonas 30 y son zonas de prioridad peatonal. Uh-huh. En las instituciones educativas, y lo podemos ver en una publicación de la SEDATU, Anatomía de la Movilidad, que la gran mayoría de personas jóvenes nos trasladamos en este país caminando justamente hacia nuestras instituciones. También sabemos que hay muchos problemas en el barrio de Santiago porque hay robos a mano armada, porque incluso pues también llegan a asaltar a los estudiantes porque saben que llevan computadoras, teléfonos, etcétera. Entonces hay que considerar que si hay vías rápidas para que las personas puedan huir en motocicleta o en auto, es decir, que puedan robar y rápido irse, claro, etcétera, eso pues facilita las condiciones para poder robar, ¿no? Facilita la delictividad. Y entonces cuando se peatonaliza, esta situación se vuelve diferente, ¿no? No te pueden dar un levantón en la calle 5 de Mayo porque pues está peatonalizada, ¿no? Pero por ejemplo, en la 2 Oriente sí hay algunas alumnas de la UAP que han intentado levantar en pleno centro histórico. Lo mismo sucede con la UPAEP. La UPAEP es un espacio que tiene una vocación universitaria, que tiene una vocación escolar, es un espacio que merece ser peatonalizado. Ahorita hay muchas personas que se pueden oponer, pero de verdad que la vida cambia cuando se tiene este espacio y justamente uno de los mejores ejemplos que tenemos fue la peatonalización en el área de medicina.
Entonces ahora ya tenemos espacios en donde los estudiantes y las estudiantes comen, en donde tienen justamente áreas verdes y tienen un espacio recreativo que les pertenece a ellas y ellos, y justamente son las cosas que ya nos han dado buenos resultados y que pueden seguir siendo mejores si apoyamos la peatonalización en el barrio de Santiago. Pues muy bien. Liz, hablando de otros temas, en el podcast pasado hablábamos sobre esta iniciativa que ya se había aprobado en Puebla de forma histórica, que era la Ley Manu. Sin embargo, a inicios del 2024 nos enteramos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla impugna esta ley, basándose o argumentando en que no podía restringirse el derecho a las personas a obtener pues licencias y demás. Ustedes como colectivo se inconformaron con esta decisión. Platícanos en qué va esta parte. Sí, pues justamente en el podcast pasado estábamos apenas celebrando, porque todavía no se aprobaba la ley de movilidad en Puebla, una ley que hemos luchado por ella los últimos 5 años desde que perdimos a Manu. Y no nos dejaron terminar de celebrar porque la primera impugnación que se mete en el país, o que se presenta más bien, la presenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover una acción de inconstitucionalidad. Es decir, dice que son inconstitucionales 6 artículos de esta ley, ¿no? Situación que obviamente pues nos molestó mucho, sobre todo a las familias de las víctimas, porque justamente la ley era parte de una reparación de daño, ¿no? Frente a las situaciones que desgraciadamente les han quitado a sus familiares, pues de estas personas. Entonces, con esta acción de inconstitucionalidad, pues aparte se vuelve como una situación muy trágica, porque es la propia comisión, que es un ente que debe de proteger a las víctimas, quien está impugnando, y aparte lo está impugnando desde una visión errónea. Hay que recordar que tenemos ahora una reforma, ahora ya un nuevo artículo, bueno, no nuevo artículo, sino una adhesión al artículo 4 constitucional a nivel federal, es decir, en nuestra Carta Magna ya está el derecho a la movilidad de manera segura y sustentable. Y también en la Constitución de Puebla está en el artículo 12 justamente ese derecho a la movilidad. Entonces, con los argumentos que está presentando la Comisión de Derechos Humanos, ignora por completo estos avances que ya se tienen, y es justamente una de las barreras que tenemos en movilidad, que el sistema judicial entienda justamente esta nueva perspectiva de movilidad en el sistema jurídico. ¿Cuáles son los artículos que está impugnando y cuáles son los argumentos que da? Los artículos que está impugnando son, digamos, sobre 2 temas. Por un lado, está impugnando el seguro a terceros en caso de siniestros viales, que es un seguro obligatorio que ya se pone como parte de la ley y que justamente pues había quedado bastante sólido. Y justamente el otro apartado de artículos que está impugnando tienen que ver sobre el retiro de las licencias por conducir en estado de ebriedad. Esos son como los 2 temas que están impugnando en este momento. Aquí hay que decir algo muy claro. En otros países es obligatorio tener un seguro de gastos médicos justamente cuando se tiene una licencia de conducir. En este caso particular, lo que quedó en la ley de Puebla es un seguro de gastos a terceros, ¿no? Es un seguro para los automóviles y es el más barato que existe. Claro, y porque además hay que tener en cuenta que adquirir un auto lleva otro tipo de responsabilidades, o sea, tienes que pagar la tenencia, tienes que pagar impuestos y evidentemente tienes que tener un seguro que avale eso. Yo leía algunas de los argumentos porque decía es que no todos pueden comprar el seguro o por no tener una cuestión de dinero. Bueno, pues por una cuestión de dinero es primeramente porque adquieren un auto, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí, ahora sí que como dicen, si te alcanza para las papas, pues también te alcanza para los chicles, ¿no? Sí, exacto. Justamente, pues tener un auto es una responsabilidad, es un gasto. Y creo que justamente un error del que está partiendo el ombudsman de nuestra Comisión de Derechos Humanos es creer que las y los poblanos se mueven en auto.
es creer que el pueblo bueno que él quiere defender se mueve en auto. Y eso no es cierto. Quienes tienen auto tienen un poder adquisitivo mucho mayor que el 90% de la población. Sí. Entonces, no podemos justamente caer en engaños. Y por el otro lado, también a todas las personas, incluso a los conductores, nos beneficia que si alguien nos choca, esa persona tenga un seguro, porque si no vemos que huyen, que justamente no se hacen responsables de los daños que causan. Y por el otro lado, pues en lo más grave es que cerca del 80% de los siniestros viales las personas huyen. Sí, la fuga, la famosa fuga. Cuando hay justamente un siniestro vial que termina en la muerte de alguna persona, el 80% de los conductores huyen. Entonces, pues esto se vuelve muy complicado y las familias quedan en un estado de indefinición y de mucha complejidad, ¿no? De muchos gastos que no pueden resolver. O sea, todavía a partir de tener que lidiar con el duelo de las familias que pierden, por el otro lado tienen que hacerse cargo de todos estos gastos. Entonces, es un daño a las víctimas. Lo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos es un daño a las víctimas. Y por el otro lado, pues conducir en estado de ebriedad, nosotros en la ley justamente estipulamos que se iba a quitar la licencia por un periodo de 1 año. O sea, ni siquiera es como ya definitivo. Definitivo, ¿no? También por eso le apostamos una licencia por puntos, es decir, que de acuerdo al número de infracciones que tengas, te vayan quitando la licencia por ciertos momentos. No se logró consolidar el sistema tal cual, pero es importante también decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México, las personas, más bien ahí sí es obligatorio el tener un seguro para conducir, y justamente en muchas otras ciudades también se vuelve como una situación ya normal, ¿no? Entonces nos sorprende mucho que en Puebla la propia comisión se opusiera pues a estos dos temas. ¿Y ahora qué pasos siguen? ¿Qué paso sigue? Apenas estábamos celebrando esta ley de movilidad, esta ley Manu. Ahora tendremos que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dialogar con las y los ministros para explicarle justamente nuestros argumentos y poder defender que esa acción de inconstitucionalidad no tiene sustento, y lo que vamos a pedir justamente es que puedan desechar esa propuesta, y que justamente pues no se dé paso para adelante, porque sí sería un grave riesgo, no solo para Puebla, sino sentaría un precedente a nivel nacional, y por eso no podemos permitir el retroceso de los derechos. ¿En qué tiempo más o menos ustedes prevén? Pues ahorita, al día de hoy, todavía no ha habido una notificación oficial al Congreso del Estado. Justamente en la página de la Suprema Corte ni siquiera sabemos el nombre de la ministra a quien le toca este primer proyecto. Hay todavía como mucha información que no está completa, y puede ser un proceso muy largo. Puede llevarnos 6 meses o puede llevarnos 2 años o más. Y mientras tanto, que la ley se queda como está, en lo que se resuelve. Mientras tanto, lo ideal justamente, la ley puede ir avanzando, pero si la Suprema Corte justamente encuentra argumentos para decir que si hay una situación que valorar, sí puede entrar como en pausa justamente la aplicación de estos 6 artículos. Todo lo demás tiene que seguir, pero de estos 6 artículos sí tiene que entrar en pausa. Entonces depende. Por eso nosotras lo que proponemos es que pues se deseche, ¿no? O sea, que ni siquiera se valore, que ni siquiera se tome en cuenta. Deseche, porque de facto pues no hay una acción de inconstitucionalidad probada, ¿no? Para poder echar para atrás esta ley. Pues Liz, esperemos que la siguiente ocasión que te tengamos por aquí ya tengamos más noticias acerca de esta impugnación. Y pues muchas gracias por venir a platicar un poco, y te esperamos para la siguiente. No, pues muchas gracias a ustedes, y muy contenta de venir aquí con la audiencia de Pulanerías. Nos vemos.